Bueno, bienvenido, ex diputado nacional por el PRO San Juan, Eduardo Cáceres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. chicas. Gracias por la invitación. No, menos mal que alguna vez te puedo entrevistar, Eduardo. ¿Está bien? Está muy bien, estoy contenta. Siempre hay una primera vez, dice. Siempre hay una primera Claro vez. que sí. Bueno, fuiste sobreseído en forma total y definitiva en la causa en la que fuiste denunciado por lesiones y violencia de género, por Martinazo. Bueno, ¿cómo estás y por qué crees que Jimena Martinazo te denunció en ese momento? Bueno, la verdad que lo que me pasó es algo que no escapa a lo que está pasando mucho en la sociedad, fuera de la Argentina también, y que las circunstancias me pusieron en un lugar de poder estar en un lugar visible, en su momento era diputado de la Nación, para poder alzar la voz contra las falsas denuncias. Digo con las falsas denuncias porque quizás ahí está el núcleo de muchas injusticias que corren paralelamente en la justicia. Digo, no podemos negar hoy, si queremos hacer un diagnóstico serio para poder, desde el Estado, brindar herramientas para combatir la violencia, que existen falsas denuncias, es decir, existen personas que pueden en algún momento llegar a mentir en la justicia, si no pecaríamos de ingenuos pensar que la picardía se extinguió del planeta, digamos. En ese sentido, muchas veces pasa que hay papás o mamás que terminan siendo impedidos legalmente de ver a sus hijos, pero proviene de una denuncia falsa. Y lo peor y lo más grave es que los niños son los que le falta al Estado tutelar por ellos para que por una medida injusta dejen de ver a su papá o a su mamá de una manera ilegal. ¿Habías trabajado un proyecto de ley al respecto? Sí, había trabajado, bueno, a mí cuando me pasa lo que me pasa, me voy ahí nomás a la comisaría de la mujer, me saco la remera porque vi que se decían cosas. Me fui de la comisaría tranquilo, incluso hasta la gente de ahí me decía que me tranquilizara porque no había ningún problema, que como que habían visto algunos cabos sueltos que terminan al final a la luz, porque los informes médicos de lesiones ponían las lesiones en otro contexto y en otro día, desde el informe oficial y el informe privado, los dos únicos informes. Pero después, como diputado, me pedí la licencia y me saqué los fueros. Cuando vuelvo a la Cámara de Diputados en febrero, a los 2 días se muere Alejo Oroño. ¿Quién era Alejo Oroño? Alejo Oroño era un pibe de 21 años que se vio impedido de denunciar a su expareja por ser varón. Por ser varón en la comisaría no se lo tomaban a ese reclamo, a esa denuncia en particular. Tiempo más tarde, gracias a una cámara de seguridad de un local comercial en Hurlingham, se ve cuando la agresora le clava un puñal en el corazón y muere Alejo Oroño. De ahí surge este movimiento que supone que la violencia no tiene género, que necesitamos mayor igualdad y que como sociedad tenemos que aspirar a que se puede proteger eficazmente a una mujer que sufre violencia, pero sin menoscabar el derecho a otra persona, llámese varón en este caso. Decimos esto porque vemos un movimiento feminista del cual una parte de ese movimiento, hay una parte extremista, digamos, las personas que integran ese movimiento que por ahí escriben muerte al varón, muerte al macho, que lo hemos visto acá en San Juan una vez que vinieron y hicieron estrago en edificios públicos, incluso en la catedral, que los sanjuaninos no nos podemos olvidar de cómo las cosas que le hacían los monaguillos que estaban ahí abrazados cuidando la iglesia de todos los sanjuaninos, la catedral, o sea, de los sanjuaninos que somos católicos. Con lo cual, esa parte del feminismo dice, bajo el hashtag Yo Te Creo, que todas las denuncias falsas son verdad, o sea, que las denuncias falsas no existen. Que toda denuncia que acusa una mujer por estos delitos a un varón, el varón es culpable. Entonces, con esto queremos decir que para nosotros los varones no nos fabrican en serie, como a las mujeres tampoco las fabrican en serie. Tenemos nuestra identidad, nuestra individualidad, y esto es mucho más profundo porque negar las falsas denuncias estaría poniendo al Estado ante una nueva injusticia, pero ante la imposibilidad de poder defender al varón inocente. Y cuando hablamos del varón inocente, que creo que no las incluyen estas actuales leyes de género, estamos hablando de las mujeres que están en el entorno del varón inocente, pero lo más grave, están los menores que están en el entorno del varón inocente. Entonces, esto es un poco lo que se promueve la ley Alejo, que derivó en una campaña
internacional, el último 9 de septiembre, contra las falsas denuncias, que se hizo por primera vez en el Ministerio de la Mujer de Buenos Aires, que fue un ICO, un antes y un después, porque fue Argentina el único país que lo hizo de la manera que se hizo y se replicó en 27 países fuera de la Argentina. La marcha que se hizo el 9 de septiembre, donde más de 200 mujeres entraron al Ministerio de la Mujer, tomaron el Ministerio de la Mujer y no fueron atendidas ni escuchadas cuando tenían un reclamo. Eduardo, te pregunto, ¿pero por qué crees que Jimena Martinazo te denunció? Bueno, hoy, después ¿cuándo fue la denuncia? ¿De qué año? Sí, fue ya casi, van a ser 2 años. ¿Cuál es la reflexión? Mira, o sea, hoy, después de todo lo que has pasado. Yo nunca hablé del tema y creo que si no hablé cuando gritaba de injusticia por dentro, menos lo voy a hacer ahora, pero por el respeto a los hijos de Jimena, porque incluso uno de sus hijos era amigo de mis hijos. Entonces, creo que por respeto a ellos tomé la decisión de nunca hablar del tema, de dejar a la justicia que hablara, que me parecía lo más correcto. Y justamente la justicia habló, ¿eso le generó paz interiormente cuando se dio ese fallo? Mira, la violencia tiene diferentes formas. Siempre se habla de la violencia física y la violencia psíquica. Claramente que en la violencia física los hombres son mucho más victimarios que las mujeres por una cuestión biológica y física, ¿no? Pero en la violencia psicológica, y lo dice la psicología, la psicopedagogía, muchas veces el varón sufre más violencia que la mujer. Esto lo dicen informes del CONICET, no lo digo yo de una manera interpretativa. Una falsa denuncia es una violencia que sufre un varón. Y creo que tenemos que entrar a una nueva masculinidad en la sociedad, donde tenemos que pensar que el varón respete mucho más a la mujer. Creo que hay muchas batallas todavía para dar hacia la igualdad de la mujer, pero tenemos que pensar en un varón que puede expresar lo que siente, que pueda llorar, que pueda sufrir inseguridad, que pueda expresar las cuestiones que le pasan en la vida, porque los varones muchas veces se quedan callados y después resulta que hay una tasa de suicidio adentro y fuera del país que se repite, que el 80-82% son varones los que se suicidan. Es decir, que el fallo no fue suficiente, digo, para que generarle esta tranquilidad con respecto a lo que pasó. Creo que estas heridas se llevan de por vida. Y eso que hay falsas denuncias que son mucho más profundas, porque cuando se denuncia a un papá que ha abusado de un hijo, que hoy lamentablemente se ha transformado en una moda de romper vínculos de esa manera, lo dice CONICET, 2 de cada 3 denuncias por abuso sexual infantil entre progenitores en conflicto son falsas. Googleen, licenciada Marta Albarracín, directora de proyectos contra la prevención de violencia, lo afirma en un informe. Esa gente creo que no tiene vuelta directamente, porque te pongan una acusación injusta. Sufrir una acusación injusta y ver que se mueve la sociedad en base a esa falsa imputación es la mayor violencia que puede sufrir una persona, no solamente lo que ve en el daño personal, sino en el entorno. ¿Usted cree que le generó un daño, digamos, irreparable en ese sentido, digo, un daño social? Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Como a toda persona que la denuncian falsamente, creo yo haber tenido una gran ventaja, que es el hecho de ser legislador nacional en su momento, haber promovido un nuevo proyecto, que es el único proyecto, digámosle, pro varón en habla hispana, que pudo empezar en lo personal, a empezar a trabajar por una idea que estaba convencido y a poder transformar esa impotencia, ¿no? Pero lo importante es que después eso empezó a sumar a muchas personas y yo me quedaba sorprendidísimo cada vez que levantás una piedra y una persona que está sufriendo por esto, Lila. Es la verdad que es lamentable. Yo con esto tomé bastante cartas en el asunto, armamos el primer observatorio de falsas denuncias de habla hispana, que hoy por hoy fue recogido por la mayoría de los países de habla hispana, junto con el doctor Cunio Libarona, que muchos lo conocen, el doctor Francisco Neto, que lo googlearán, el abogado nivel Dios, que es impresionante lo que hace Neto, la doctora Patricia Anzuategui, la doctora Romina Sánchez, digamos, todos abogados de prestigio a nivel nacional que nos pusimos detrás de esta causa, porque lo que vemos es lamentable. O sea, hay personas que tienen un problema, van al abogado y son los mismos abogados quienes recomiendan el camino más corto. Y creo que, a ver, en el trasfondo creo que no podemos negar la naturaleza del ser humano. O sea, y si no tenemos buenos diagnósticos, capaz que nunca vamos a encontrar buenas soluciones contra la violencia, que es un flagelo que sufre toda la sociedad. Negar que una persona, por ser de tal sexo, no miente, no inventa, es negar la condición humana. Es no tener buenos diagnósticos y escaparnos
a las soluciones. Es ahí donde creo que tenemos que ir. Yo creo que en algún momento se va a equilibrar. Todos los procesos en la historia se han ido desequilibrando, llamémosle los judíos cómo sufrieron con los nazis, los negros con la esclavitud, todas las mismas mujeres a lo largo de toda la historia, cómo han sufrido en desequilibrio, pero empieza la historia a equilibrarse. Yo creo que en esto, que la comunicación es mucho más lineal, que uno ve cómo se comenta, ya dejó de ser tan vertical, hay redes sociales, los procesos de globalización van a ser mucho más rápidos en este equilibrio. Pero tenemos que empujar entre todos, por eso yo siempre digo que quien está sufriendo una falsa denuncia, o quien ve que está sufriendo una falsa denuncia un ser cercano, que alce la voz, que lo cuente. Porque muchas veces, por miedo a esa ideología de género, por pensar que hay una ideología de género, que hay un movimiento que se nos va a subir del cuello, dejamos de hacer lo que corresponde. Y en este caso, hacer lo que corresponde salva vidas. Eduardo, te pregunto, ¿qué le dirías a Graciela Casselles? Porque ella fue parte de ese grupo de mujeres, de diputadas, que pidió tu suspensión en la Cámara. No, yo creo que la presunción en su momento estaba como toda denuncia. Yo no puedo escapar la realidad que sucede en la Argentina y en todo. Y yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien la sensibilidad que causa en toda sociedad una mujer que puede sufrir violencia. Sí está bueno que cuando se descubre la verdad haya un gesto, ¿Y al ella menos. te llamó? No, a mí no me llamó nadie, absolutamente nadie. La verdad que la pasé muy mal cuando ingresé de nuevo como diputado, porque esas 15 diputadas me esperaban en los pasillos del Congreso. Y me decían de todo. Que me vaya, que esto, que lo otro. Yo les decía que yo era el principio de inocencia. Que iba el principio de inocencia, que estaba ahí parado y yo estaba en realidad intentando representar a muchas personas que pasan por esto, ¿no? Bien. Estoy sí, y él me movilizó, que se haya quebrado el diputado. También está muy movilizado. Y habla Eduardo de los que no hicieron ese llamado y quienes sí estuvieron. ¿Su espacio político lo acompañó, lo apoyó? Mira, es muy fuerte lo que se vive. Yo, en lo personal, nunca me gustó ir contra la ley de la gravedad. Yo me vi muerto en un momento y pensé que, bueno, que todos iban a hacer lo que hacen con un cadáver. Y en eso no reniego ni hasta el día de hoy. Es muy difícil ver esta situación, pero es muy importante el aprendizaje que te deja hacia adelante. Hacia adelante uno entiende que está de paso. Hacia adelante uno entiende de que si uno quiere servir, si uno quiere aportar, si tiene algo para dar un valor agregado al entorno, a la sociedad, es de paso. Y lo único que uno puede contribuir es dar un eslabón más en una cadena que en un momento se transforme en una cadena que tenga un mejoramiento para la sociedad. Sí me encontré con mi ser interior, porque en ese momento estás vos solo. Y sí me di cuenta de lo que quiero para adelante, de mi vida, de mi familia, de mi entorno, de cuáles son los proyectos que quiero encarar hacia adelante. Y tienen mucho que ver con eso, con la coherencia de lo que uno piensa, de lo que hace y principalmente del corazón. Y justamente vuelvo con esta pregunta, ¿sintió que los miembros de su espacio político, del PRO específicamente, lo acompañaron o tampoco estuvieron? Estuvieron. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Vicky, ¿te parece que cambiemos de tema y lo llevemos para lo picante, política? Algo Lo que nosotros consideramos como porque picante. no, porque me parece que algo de esto tiene que ver con lo que recién mencionaba Eduardo, esto de seguir para adelante, qué es lo que se propone para seguir y hablar de la política, porque sabemos que lo ha apasionado y en un momento leí algunas declaraciones suyas. En esto hay una intencionalidad política, no quieren que yo me dedique a la política. ¿Hoy cómo lo siente en ese sentido? Bueno, siento que pasó un capítulo que me pone en una situación para mí muy importante de poder alzar la voz por muchas familias que se rompen a partir de estas cuestiones. Y bueno, lógicamente que 8 años en la Cámara de Diputados me han dado una experiencia en algo. Fui presidente de la Comisión de Minería, San Juan está muy ligado a la minería. Fui vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, me dio una visión de la Argentina como se veía desde afuera. Y bueno, soy fanático de San Juan.
Esa es la gran realidad. Soy fanático de San Juan. O sea que todo lo que sirva para empujar para San Juan, ahí voy a estar empujando. Si me toca hacer uña, soy uña. Si me toca hacer rodilla, soy rodilla. No más allá de lo que le toca, ¿qué le gustaría? Porque esto lo preguntamos, ¿no? Porque nada, esas cosas se definen, claro, se definen hacia el interior de los espacios políticos, en lo personal, pero uno tiene sus ambiciones también. Mira, en lo personal yo me he criado, yo no provengo de la política, como todos sabrán. Yo me dedicaba a la abogacía, me iba muy bien, ¿se acuerdan? En las causas esas contra las víctimas de la impunidad y bueno, tantas batallas que di en su momento, juicios políticos, hasta terminé en un momento querellando al gobernador de San Luis, Rodríguez Sá, por un médico sanjuanino que tenía problemas. Eso me dio muchas satisfacciones, me permitió un ingreso rápido en la política. Yo cuando ahora volví a ejercer como abogado, me encontraba con muchos abogados que habíamos litigado juntos antes y les decía, los estudios, la formación, te permiten haber podido estar al lado de un presidente, como en mi caso. Y se los decía como para que, digamos, incentivar a la abogacía, ¿no? Porque vemos que por ahí la abogacía, el abogado litigante, el abogado de a pie, como se le llama, por ahí la pasa mal, esa es la realidad. Le cuesta llegar al mango a fin de mes. Y bueno, intentar, digamos, de subir el ánimo. Y la verdad que la formación, yo en mi caso el Central Universitario, la Universidad Católica de Cuyo, te da una base muy importante. Creo que hoy los jóvenes necesitan escuchar que la educación es todo, inclusive para combatir, en este caso, la violencia. Nosotros creemos que la educación emocional es fundamental en cómo entender las relaciones, en cómo interpretar los atributos positivos de una relación saludable, de fomentar los vínculos sanos y de entender la toxicidad de una relación. Porque ahí creo que puede estar más el nicho de la violencia y debería estar más el foco del Estado que poner el foco quizás al final de la etapa de violencia. Es ahí, en la toxicidad, cuando uno está en una relación tóxica, hay cosas que uno siente que no lo quiere. Y eso después termina en cosas que pueden llegar a desencadenar violencia. Bueno, ahí uno entra a las redes sociales, ustedes lo verán, y como que están romantizadas las relaciones tóxicas, ¿o no? Entro acá con mi tóxico. Acá. Sí, también es otra discusión aparte que nunca se ha legislado justamente sobre, o se puede regular aún el tema de las redes sociales y lo que se publica y los contenidos de las redes sociales, que es también ahí un punto en blanco, ¿no? Exactamente. Creo que el uso responsable de las redes sociales son materias importantes hacia adelante para los jóvenes. Pero no nos respondió a la pregunta y yo voy a volver a ese lugar, porque le estábamos preguntando. ¿Volvés a la política o no, Eduardo? ¿Desde dónde? ¿Vas a acompañar a los chicos del PRO, a tus compañeros? Mira, por supuesto que tengo esas ganas de colaborar y la verdad que no hay otra herramienta que sea la política. O sea, si nosotros pretendemos mejorar la sociedad, de nada sirve que tengamos las mejores ideas acá y no tengamos la posibilidad, y esa posibilidad es a través de la política. ¿Nunca ni en el peor momento pensó, bueno, cuelgo los guantes en la política, jamás. Me dedico a otra cosa? No, jamás. Lógicamente que me dediqué en una primera etapa a ayudar personas desde lo que yo sabía hacer, que era la abogacía, ayudé a muchas personas. Hubo un caso más famoso que otro, que fue el chico Damián. Damián llegó a mi estudio con una perimetral y sin poder ver a su hijita de hacía meses, y habiendo perdido la Marina, el ingreso a la Marina por una falsa denuncia. Una falsa denuncia que la pudimos detectar y que él pudo volver a ver a su hija y pudo volver a ser feliz. Bueno, esas son las cosas satisfactorias que uno tiene. Bueno, en ese momento me dediqué a eso, pero lógicamente que el tema de colaborar a que San Juan esté mejor siempre va a estar en mí donde me toque estar. ¿Como candidato de capital, por ejemplo? No quiero pensar todavía en dónde puedo estar, porque soy de un lugar de la política que es de Juntos por el Cambio. Creo que tiene mucho para dar Juntos por el Cambio, no solamente en San Juan, sino también en el país. Y hay un equipo de gente que yo he estado trabajando y han estado trabajando muy bien cuando yo no he estado. Con lo cual soy muy respetuoso de los lugares, de los tiempos y sobre todo del trabajo, ¿no? Es un trabajo en equipo bien hecho. Lógicamente que hay que replantear una estrategia ahora debido a la ley de lemas, digamos que puede llegar a permitirnos a poder refundar
cierta parte de la política, porque en lo particular creo que es el momento para que muchas personas que hoy no están haciendo política puedan hacer política. Digamos, que vean nuestro espacio como un puente cercano entre el civil, el sanjuanino de a pie, que mañana quiere hacer política. ¿Usted lo ve como positivo? Porque Juntos por el Cambio, digamos, cuando esto se dio, inclusive hay presentaciones judiciales al respecto, estaba en contra. Más allá de que si esta regulación, obviamente, este código electoral queda vigente, como hasta el momento es así, hay que prepararse y hay que trabajar en ese sentido, pero fueron muy categóricos en rechazarlo. Cada circunstancia te da nuevas posibilidades y de eso estábamos hablando recién. Creo que hubo un cambio de reglas que si bien está dentro de la ley, pero respondía a un desgaste evidente de la figura del gobernador y esto hablo en título personal. Creo que el gobernador estaba perdiendo contra figuras del Juntos por el Cambio y cambia estas reglas para poder tener otro resultado que le sume votos, un Gioja que le sume votos a Uñac para ganar a los referentes Juntos por el Cambio. Se cambió desde ese lugar, ahora que ya está esa regla impuesta, hay que ver de qué manera podemos encontrar la mejor medida. Igual yo estoy convencido que Juntos por el Cambio va a ganar en San Juan y va a ganar en el país. No tengo la menor duda, porque creo que hay un ciclo agotado, tanto a nivel provincial como nacional, y creo que los sanjuaninos también vamos a despertar. Los sanjuaninos también vamos a despertar a un San Juan más del futuro que del pasado. Creo que en el 2003, cuando ingresó José Luis Gioja, no existían ni mis hijos, no existía ni el Facebook, no existía. Y es eso lo que está hoy conviviendo en San Juan. Tenemos que hacer un recambio, porque todo recambio tiene muchas más posibilidades para todos los sanjuaninos. O sea, hay un recambio, se cambia la energía, se cambia la fuerza y se cambian las visiones. Creo que San Juan hoy no está en el contexto del turismo nacional ni internacional, teniendo todo. ¿Así? No, para nada, absolutamente para nada. Si vos ves las plazas hoteleras que tiene San Juan, tiene, por ejemplo, Merlo de San Luis, tiene el doble que San Juan. O sea, José Luis Gioja dejó tantas plazas hoteleras, el número perfecto no lo tengo porque difiere, pues es 4.000 y pico. Bueno, al día de hoy esa cifra se bajó. Ya no son 4.000. Son menos. Estos son datos que lo pueden ver. Y si no son menos, hasta hace 2 meses pueden haber subido. Pero a ver, todas las provincias crecieron. Y uno va a Jujuy y ve cómo bajan los aviones. O sea, no estamos hablando de Misiones o de Bariloche, de las cataratas. ¿Que San Juan no ha crecido? En el nivel turístico no. Y creo que la fuente de turismo, yo te doy un ejemplo. Hablando de turismo, ¿no? La difunta Correa tiene más visitantes que la Concagua de Mendoza, que es el abedero mendocino. Pudiendo haber invertido una infraestructura en la difunta Correa que la ponga de punta en el turismo, turismo santo, como le denominan, turismo religioso, podría ahí nomás ya tener un punto San Juan para poder revertir, traer más gente y hacerlo mucho más visible. Ni hablar del Valle de la Luna, ni hablar de Calingasta, Iglesias, Valle Fértil, que hasta hace poco no había internet. Digamos, y los que han llegado con internet pues son por inversiones privadas, que lógicamente ayudó el Estado, pero a ver, yo cuando Macri era presidente, yo empecé a hablar con las mineras porque necesitamos torres que valían $100.000. Con eso daba 20 kilómetros al cuadrado internet. Y bueno, pero dependía mucho de la provincia. Cuando Macri era presidente, el que habla fue el que consiguió un viaje desde San Juan a Chile por LAN. El que habla le puso a disposición del gobernador Flybondi, y Flybondi lo único que pedía que le bajen el ingreso bruto, un impuesto provincial. Acá la ministra de Turismo, Eduardo, cuando estuvo acá en el piso, dijo que estaba en tratativas, pero bueno, quedó en la nada. ¿Es eso que estás diciendo? Bueno, yo estoy hablando del año 2016, estamos en el año 2022. Porque ella vino en el año pasado, porque este año tuvo un inconveniente. Entonces, vino el año pasado y sí dijo lo del Flybondi. ¿Habrán retomado? La ruta está asignada a Flybondi desde el 2015. O sea, el problema es impositivo con las aerolíneas. Bueno, en ese momento ya no está más ese CEO. Ese CEO que estaba en su momento era un sueco que estaba y ya se fue, no está más en la Argentina. Pero digo, a ver, tiene que haber una política de Estado. A mí me parece bárbara la política de Estado para fomentar el deporte en San Juan. Me parece bárbaro que tengamos un estadio. Ahora tenemos que ver prioridades.
si el valor del estadio nos permite a nosotros tener una infraestructura mayor para tener mucho más turismo, que le dé mucho más de comer. Mendoza tiene por año casi 6 veces más de lo que ingresa a San Juan por minería y es directo, o sea, el turista va y se la da a un kiosquero, se la da al dueño de un restaurante, se la da de propina al mozo. Acá lo que genera la minería, y esto no, yo he sido presidente de la Comisión de Minería, soy más pro minero que nadie, pero lo que genera la minería va a rentas generales, de rentas generales va, una parte se queda en el Estado, otra se la llevan los intendentes, que poco hacen los intendentes con la regalía minera, lo sabemos. Digamos que hay mucho para reformar. Bien. O sea, no tenemos que tener miedo a hablar de estas cosas. Eduardo, y justamente nos estamos quedando sin tiempo, No, pero 6 minutos hay cositas pero que no quiero priorizar dejar nosotros de como los preguntar. políticos. Priorizamos. Y es justamente, recién lo mencionabas muy convencido, esto de que Juntos por el Cambio va a ganar en la provincia de San Juan. La fórmula. Una es esa, muy Sí. bien ahí, la fórmula, pero además, ¿crees que van a poder realmente unificar los criterios y que toda la oposición se va a unir? Porque varios referentes han dicho, es una cuestión necesaria el tema de la unión, pero todavía faltan gestos en este sentido. ¿Crees que finalmente van a poder unirse para competir en el 2023? Yo creo que sí, creo que sí. Los conozco a todos los actores, gracias a Dios, de San Juan, los que están, digamos, en la oposición unificada, y toda es buena gente que quiere un San Juan mejor. Entonces, la única manera es la organización. Y la organización hoy te lo dice la gente, hoy te lo pone a consideración y digamos, hay un montón de mecanismos loables para organizar ese aspecto. Pero estoy seguro que va a ser así porque confío enormemente en los cambios, ¿Y la fórmula cuál sería? No, es muy lejos todavía, está muy lejos. No, Eduardo, no es lejos. Vos fijate, mira, No es tan lejos. No es Mirá. tan lejos, Edu. Vos fijate- Lo querían ablandar, Por favor. ¿viste? Fíjate el fenómeno, Lila, de Boric en Chile, Pero Castillo va a ser, ¿o en no? Perú. Escúchame, Eduardo, Sí. o sea, sería Orrego, Fabián Martín, ahí va. Bueno, por eso quería que me dejaras terminar. Se ríe. O sea, Boric... Se ríe No porque quiere, es no real. quiere. No, quiere dar me el parece detalle. una falta de respeto hacia ellos, quien los conozco. me No, ellos parecen están recontentos. excelentes Ya les personas. pregunté. No tienen problema, ¿eh? Hola, No. Marcelo, imagínate, estaba por teléfono. Son personas de bien que han demostrado los dos una excelente gestión, tanto uno como el otro. Hoy uno de ellos, Marcelo, está haciendo una labor increíble como diputado nacional, con lo cual una respuesta tan importante tiene que provenir de ellos y no es mi caso. Pero sí entiendo que estos fenómenos que se están dando, que cada vez son más contagiosos por la globalización, Sí. Boric, Castillo en Chile, Castillo en Perú, Boric en Chile, que son personas que hacía 3 meses antes de las elecciones no eran tan conocidas y terminan siendo presidente de un país. Podemos ver el fenómeno Milei en la Argentina en tan poco tiempo cómo ha crecido. Con lo cual yo aspiro a que esos sanjuaninos, a esas sanjuaninas que hoy se sienten con ganas de aportar algo, que es el momento para poder participar, para poder acercarse a la política, Bien. para poder presentar un proyecto, ya sea gobernador, ya sea intendente, concejal. Vicky, déjame por favor, que se me va una Bueno, está cosa. bien, está ¿Tu bien, dale, tendencia hoy, Eduardo, es más hacia Larreta o Patricia Bullrich? No, mi tendencia es con Juntos por el Cambio. Mi tendencia es Juntos por el Cambio. Los dos pueden ser unos grandes presidentes y lo que más me enorgullece es formar parte de un partido que tiene hoy 4 presidenciales. Bien. Tiene a Mauricio Macri, tiene a Larreta. Patricia Bullrich, tiene a Horacio Rodríguez Larreta y tiene a María Eugenia Vidal. Con lo cual, eso para nosotros... Esos son los 4, entonces, posibles. Del PRO. Perfecto. Del PRO. Después Del tenés PRO. los radicales, que tenés excelentes candidatos como Gerardo Manes. Morales, Facundo Manes, Mario Negri, Lustó. Digamos, hoy la oposición tiene, la verdad, un montón de dirigentes importantes que no así en otro momento. Acuérdense cuando en ese momento el radicalismo, que es la única oposición, buscaba a uno del sur, que no tenía, que Angelos no quería, ¿se acuerdan? Digamos que, o no sé si se acuerdan, más chicas. No habíamos Nos nacido quedan 2 y todavía. medio, Vicky. ¿Qué No es la habíamos otra? nacido. Que me queda una pregunta no, más. Bueno, tenemos No, tanto dale, para... quedan 2 y medio. Quiero consultar porque algunos referentes muy importantes, como Pichetto, por ejemplo, dijo el otro día que era, digamos, una posibilidad, esto de, digamos, la dicotomía Macri-Cristina, que lo veía como una realidad posible. ¿Usted lo cree así también? Todo es como posible. candidatos. Todo es posible. Bien. En la política y en nuestro país
todo es posible. Pero más allá de la posibilidad, ¿cree que es buena idea eso? Y no sé, lo que pasa es que son dos modelos que, bueno, ya tuvieron su oportunidad, digamos, exactamente, ¿no? pero bueno, digamos como que la sociedad por ahí va llevando a circunstancias que se puede dar ese escenario, incluso puede tener, digamos, también una buena performance. Yo digo que está todo abierto, pero lo importante es que, bueno, que salgamos del desorden que vemos a nivel nacional, que entendamos que el país es un país fuerte, que se ha bancado un montón de cuestiones feas. Me quedan dos preguntas que son para mí importantes. Primero, si tenés algo como la Reta, así que está no sé, está enamorado. Sí, dice que... algo que lo desestructura. ¿Vos tenés algo así como una novia? ¿Tu novia te Mi novia, Carolina. Tiene, sí, la verdad muy que bien. Sí. Está Más bien. que desestructurarme, me estructura. Bueno, traíamos a colación la frase de la Reta, que está muy feliz, enamorado, descontracturado. Bueno, así que también tiene a Carolina. Le mandamos un beso Eduardo. a Carolina. Y por último, si vas a iniciar acciones legales por el tema de lo que te ha sucedido. Sí, yo lo derivé con mi hermana Mónica, que es abogada, y bueno, ella obviamente que está en nombre mío, en nombre de mis hijos, en nombre de mi familia, que se sintió afectada, así que lo dejé, le dije, mira, contame acá unos años cómo pasó, pero no Pero quería... sí vas a iniciar, eso Sí, se inició. Se inició. Bueno, ¿algo más? No. Nada más porque no tenemos más tiempo. Si no, podríamos seguir una charla muy interesante. Está como la Reta, eso es lo más importante. Sí, pero a él lo estructura. Carolina hace constelaciones familiares. Ahora Ay, que está... necesito. ¿Vieron la Netflix, la serie de Mi Otra Yo? Sí. Bueno, ahora se ha hecho más conocida, pero en Brasil el otro día el Senado ha reconocido como dentro del listado de digamos, como que lo banca el Estado a las constelaciones familiares. Vamos a constelar entonces. Que cubran las obras sociales, las constelaciones. Anita, todos nos vamos a constelar con la pareja de Eduardo Cáceres. Me encantó. Ahí está. Ahí está, listo. Bueno, mañana gracias, Eduardo. Gracias, gracias a ustedes. Un placer. Gracias.